las faltas que podamos cometer, ¿de acuerdo? También para resolver dudas, que es de lo que se trata con esta jornada. Bien, damos comienzo a la mesa redonda. Los participantes, por el orden del primero más lejos a mi izquierda, José María Villarón, arquitecto superior e ingeniero industrial, viene de Salamanca. Iván ya lo conocéis, Emilio Nivel también, que ya han intervenido, Jesús también abrió la boca antes, y Carlos Fernández, que en representación de Unicaja, director de dinamización comercial de negocios y emprendedores, y que precisamente también ha estado liderando un poco todo este proceso junto con Alberto, Manuel, etcétera, etcétera, Miguel Ángel también de Salamanca, director de una oficina con la cual trabajamos y, en definitiva, cada uno ha puesto su granito de arena para que esta jornada pues, pudiera llevarse a cabo. Precisamente cada uno hemos puesto nuestro granito de arena, porque todos hemos ido a una. ¿Para qué? Para que se celebrara esta jornada con la intención de que todos vayamos a una. Y estos fondos europeos, que no dejan de ser una oportunidad muy singular y muy especial, importantísima, no solo para España, que lo es, también para Castilla y León, pues todos tenemos que ir a una para que le saquemos el máximo provecho posible. Y todos a una implica hablar. Se ha comentado la posibilidad de que haya talleres, no la posibilidad, la conveniencia, por no decir necesidad, de que haya talleres que agrupen a todos los agentes. Y desde aquí, desde luego, lo pedimos. En esos talleres necesariamente tiene que estar también la administración. Y quizás, pues aprovechando, pues un considerando de la orden que vamos a comentar ahora, concretamente el considerando 23º, que faculta a la Dirección General a dictar resoluciones e instrucciones que resulten precisas para ejecutar esta orden, pues quizás con ese taller, con las reuniones y el trabajo de ese taller, sí se puedan dictar esas instrucciones, esas directrices que permitan facilitar el que esta orden se lleve a efecto, que los fondos vengan, se apliquen y que consigamos unos edificios más eficientes y mejor calidad de vida para nuestros clientes en la medida de lo posible con el menor esfuerzo económico. Dicho lo cual, pues vamos a empezar con lo que es la mesa redonda propiamente dicha. Y quizás para romper el hielo o empezar, digamos, este turno de intervenciones, yo creo que vamos a dar la palabra a las dos que no han intervenido, pues para que nos digan, por ejemplo, Carlos, se habla de que el proceso rehabilitador es una oportunidad para el sector de rehabilitación. Desde vuestro punto de vista como entidad financiera, ¿cómo veis este tema? ¿En qué podéis aportar vosotros? Y, en fin, ¿cuál puede ser vuestro papel? Sí, ¿oye? Sí, buenos días. Lo primero, muchas gracias, Ángel, por el consejo de fincas y sobre todo a los ponentes, que creo que ha sido bastante claro todo. Emilio, ¿verdad? Creo que es un tema de máxima actualidad. El aforo que tenemos hoy, yo creo que ha sido una muestra, ¿no? El streaming, la gente está siguiendo. Yo quisiera destacar que, bueno, pues, la rehabilitación, tal y como está, la propuesta esencial propuesta... Un momentito. Este micrófono creo que falla, porque ya la otra vez ocurrió lo mismo. Yo lo tengo... A ver, intentarlo a ver. ¿Sí? Apagar ese, lo desenchufamos directamente. En todos los desarrollos. Por otra parte, también viene apoyado e impulsada por el ahorro energético que le genera a las familias, como no, y más en tiempos como el actual, ¿no? Que venimos con unas subidas de factura de energía brutales y yo no sé el futuro cómo vendrá. Y sobre todo el impulso final que se le da es bueno, pues estos fondos europeos, ¿no?
que bueno, pues vienen sobre todo para reactivar diferentes sectores de la economía. Se han fijado especialmente en la rehabilitación, se han fijado prácticamente el 5% de todos los fondos europeos que vienen, fondos no reembolsables, prácticamente van destinados a la rehabilitación residencial. Y yo creo que en general estas tres patas creo que lo que hacen es crear un objetivo común, o por lo menos tienen un reto común, que es el de marcar seguramente un nuevo modelo de crecimiento para el sector, para todos los actores que estamos rodeados en él, y que ese modelo, evidentemente, se tiene que marcar unos hitos y unos objetivos, ¿no? Y bueno, no pueden ser de otra forma. Nos tenemos que fijar de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de una situación de país que, bueno, pues desgraciadamente, bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Nos lo venimos recordando desde hace ya un tiempo, nos lo vienen recordando, que tenemos el parque residencial más antiguo de toda Europa, ¿no? Prácticamente, bueno, pues el 80% de los edificios, pues, bueno, con una calificación energética pobre, ¿no? Y si a eso, bueno, pues le sumamos también el ritmo que llevan de rehabilitaciones y que llevamos en comparación con otros países, tampoco es muy halagüeño, ¿no? O sea, venimos de una situación en la que, bueno, la rehabilitación no se ha puesto el foco, yo creo que hasta los últimos tiempos, y eso evidentemente, bueno, pues si lo sumamos además a que prácticamente los responsables o el responsable del 30% del consumo de la energía en este país son los edificios, bueno, pues entenderemos por qué estamos aquí hoy y por qué tenemos este éxito de audiencia y por qué es un tema de máxima actualidad, ¿no? Al final, bueno, pues de lo que se trata es eso, de facilitar a las familias el ahorro energético y bueno, en esta medida Unicaja Banco, bueno, pues ha querido participar. Hemos puesto foco desde el principio, desde que se anunciaron las ayudas ya por el Real Decreto del año pasado. En general, todas las entidades nos hemos fijado. Creo que bueno, es más bien necesario, principalmente por dos motivos, ¿no? Primero, por la cuantía de las ayudas. Desgraciadamente, y todos sabemos que una comunidad de propietarios como tal no se puede financiar, no se puede autofinanciar sola. No sirve una derrama para esto. Las entidades, evidentemente, tenemos que bueno, pues, acompañar financieramente. Los importes de los acometidas no van a ser pequeños. Lo comentaba ahora con alguien en el coloquio. Son importes medios de entre 20 y 25.000 euros, que si te vas a comunidades de 20 o 40 viviendas, pues evidentemente estamos hablando de proyectos de cerca de 800.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hay que acompañar. Se han buscado unos plazos acordes para que las cuotas acompañen a los vecinos. Y luego también, bueno, es importante el papel de la banca, evidentemente por el propio diseño, ¿no?, de las ayudas. También lo comentábamos ahora. Las ayudas se reservan, se piden, lo comentaba Ángel ahora, se piden al principio, pero no es hasta el final del proyecto, cuando lo has ejecutado y cuando la administración ha comprobado que se han realizado acorde en tiempo y forma, cuando bueno, pues se abonan todas las ayudas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nuestro papel también es anticiparse y bueno, pues de Unicaja creemos que contamos con experiencia. Llevamos tiempo ya formalizando operaciones de crédito a comunidades de propietarios, imagino que seáis conscientes. Creo que en los últimos 5 años se han formalizado cerca de 2.000 operaciones y eso es gracias principalmente al entendimiento que tenemos con muchos de vosotros, con administraciones de fincas, ¿vale? En algunos territorios es muy especialmente, los datos son así, ¿vale? Y eso, bueno, pues lo que hemos querido con esto es participar también en un proceso y participar también en el proceso de difusión, que yo creo que es lo más importante ahora mismo, ¿no? Cómo extender todas estas ayudas y cómo hacérselo llegar a tantos y tantos vecinos. Que creo, Ángel, yo creo que es lo más difícil en la actualidad. No me quiero llegar mucho más tiempo para dejar el turno al resto de ponentes. Pues sí, desde luego yo particularmente coincido contigo en que una campaña de información, de divulgación, una campaña pedagógica por parte especialmente de la Administración, pues es fundamental, de la Administración y demás corporaciones, porque al final siempre somos los administradores los que somos los portadores de las noticias, de la información, con los problemas que ello también acarrea por cuestiones de suspicacias, etcétera, etcétera. Así que sí sería de agradecer esa campaña informativa. José María, quiero saber un poco qué es lo que opinas. Antes comentó Miguel que el Real Decreto 835/21 es la Biblia y que esta orden que tenemos aquí en Castilla y León tiene su aquel. Analizando una y otra, cuando este Real Decreto salió a la luz, el del 2021, se nos decía que, bueno, que las comunidades no tenían que incurrir en grandes gastos a la hora de presentar la solicitud,
sino que una vez que estuviera concedida es cuando ya pues, elaborarían el proyecto, encargarían las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual eso es una manera, o era una manera, así lo entendimos nosotros, una manera de fomentar o incentivar, digamos, el que estas obras llegaran a materializarse. De hecho, pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Salamanca, que en determinados barrios de la ciudad es lo que hace. De modo y manera que la gente no tiene que gastarse un céntimo hasta saber exactamente que hay una ayuda y cuánto le va a costar. Perfecto. Leyendo la orden que nos ocupa de Castilla y León, pues veo que cuando los beneficiarios en las comunidades de propietarios, previamente a la solicitud, pues debe haber un acuerdo en el que se apruebe la ejecución, etcétera, etcétera, y uno de los documentos que se tienen que aportar con la solicitud es precisamente un acuerdo que incluirá la aprobación de ejecución de obras, el presupuesto aprobado, la empresa adjudicataria, la elección de la oferta económica cuando corresponda. Es decir, que deduzco, salvo que por WhatsApp me digan otra cosa los funcionarios de la Junta que estén escuchando, deduzco, que no sé si compartes conmigo esa interpretación, que para presentar la solicitud ya hemos tenido que gastar un dinero en un proyecto de unas obras que no van a ser dos peras gordas, porque si estamos hablando de envolvente del edificio, cuesta su dinero. ¿Lo interpreto bien? ¿Compartes esa interpretación o discrepas? A ver. Espera. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias por la invitación y dar las gracias a los aquí presentes y a los que nos estén escuchando por streaming. Yo, evidentemente, comparto la opinión y creo que incluso subyace alguna cosa más, porque sí es cierto que hay empresas que pueden trabajar a éxito, incluso decir, si no logramos esa subvención, no se puede llegar a materializar. El mero hecho, y no soy jurista, pero el mero hecho de llegar a un acuerdo donde se está dando una expectativa a una empresa, no la llega a asumir. Tema aparte, eso es un problema. A mí hay partes del decreto y de la orden que sí que me generan una cierta inquietud. Va al final, que me imagino que saldrá ahora a medida que vayamos hablando. Creo que el decreto y la orden tiene una buena declaración de intenciones, pero evidentemente lo que no puede quedarse es en esa declaración de intenciones. Para materializar esto, evidentemente hay que partir de un proyecto, hay que partir de una idea, pero no hay que olvidarnos la situación que tenemos en la actualidad, la falta de materia prima, la falta de personal, los problemas que tienen las empresas, materializar una obra de calado, como han dicho todos los compañeros, y creo que está todos tenemos en mente, obras cuantiosas, problemas en suministros. Yo he querido recoger, cuando he leído el decreto y la orden, que hay una cierta rigidez a la hora de la finalización de las obras. Es decir, se habla de unos plazos y se habla de una ampliación de plazos. Perdón. No es mío. Se habla de una ampliación de plazos en unas determinadas casuísticas. No. Eso. Bueno, ahora ya quería. Ha asistido a más de una ponencia. Ahora ya quería. Técnicos en sonido también. Sí. Se habla de una determinada ampliación de plazos en una determinada casuística exclusivamente, que es por causas, no sé cómo las nombra exactamente, causas extremas, no lo dice extremo así. Fuerza mayor, sí, pero fuerza mayor, ¿qué se entiende por fuerza mayor? Lo que puede entender la administración por fuerza mayor. Evidentemente, dar ese paso para una comunidad, yo creo que como mínimo le suscita un miedo o le suscita una inquietud. Vale. Bueno, como tal mesa redonda, ya es momento de que empecéis a interrumpiros unos a otros y a matizar. Sí quería, de todas maneras, por lo menos informar y lanzar como propuesta. Bueno, pues tenemos interferencias.
lanzar como propuesta, porque hay veces en esta vida que las cosas están inventadas y cuando funciona, o por lo menos es una buena idea, la que lleva a efecto alguien, pues a lo mejor es bueno copiarla y no empezar desde cero. En Cataluña, la Generalidad llegó a un acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, que previamente había llegado a un concierto con el Colegio de Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros Técnicos, precisamente para servir de filtro a todos estos expedientes. El proyecto este proyecto de los fondos europeos es muy ambicioso, pero lógicamente la administración, somos todos conscientes, tiene unos recursos humanos limitados. Precisamente, allí en Cataluña han echado mano de corporaciones de derecho público, como son, indico o reitero, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y estos colegios técnicos. A lo mejor esa misma fórmula se podría copiar, trasladar a Castilla y León y de esa manera pues, se contarían con más recursos para ir, digamos, cribando los proyectos que se vayan presentando y facilitar la tarea para todos, porque si no, viendo esta orden, el articulado, los requisitos, documentación que hay que revisar, etcétera, etcétera, creo que nos vamos a una maraña que no sé hasta qué punto, a ver qué opináis vosotros, nos vamos a una maraña burocrática que nos va a llevar o nos va a hacer perder mucho tiempo. ¿Qué opináis vosotros? A ver. ¿Sí? ¿No? Ahora sí, bueno, da igual, se oye igual. Sí, Te voy a comentar, aquí a nivel Castilla y León sí nos reunimos con la administración, los arquitectos, los aparejadores y curiosamente también los administradores de fincas y propusimos a la administración que cara a agilizar esta gestión de subvenciones, pues que fueran los técnicos con sus certificaciones, que cumplíamos escrupulosamente lo que exigía la norma y se concedieran esas subvenciones. Por parte de la administración fueron reticentes diciendo que el último responsable son ellos, que son los que dan la tela y que que no lo veían. Y de hecho salimos de esa reunión pues como entramos. Bueno, confiemos en que haya un replanteamiento. ¿Qué opináis, Iván y Emilio, al respecto? Gracias, Ángel. A mí me parece que hay que convertirse en un activista de esta cosa. Una de las líneas que tenemos ahí dentro del Foro A1, que es esa comparativa entre cómo están funcionando las cosas en las distintas comunidades autónomas, y es enormemente oportuno lo que tú dices. O sea, aquí hay una necesidad de gestión enorme y parece una medida muy lógica que suceda eso. Pero yo creo que esto lo que significa realmente es seguir luchando para que eso sea así y muchas otras cosas. O sea, vivimos, yo creo, en un momento en el que están pasando cosas que eran inconcebibles hace unos años. Yo he mencionado el IVA. Para mí el IVA es sangrante y si el IVA del gas se baja, cuando todo está subiendo, la edificación está subiendo y no sé qué, es que la rehabilitación ha quedado un poco al descubierto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo lucharía esa línea, entre otras. O sea, me parece que hay muchas... o sea, tiene muchos flecos esto, pero efectivamente el que has mencionado tú es una cuestión de gestión administrativa, pero importantísima, ¿no? Porque estábamos comentando antes que claro, aquí es concurrencia no competitiva, ¿no? Claro, hay una lista de cosas que no es pequeña, o sea que tampoco es que puedas presentar una hojita y ya está. O sea, tienes que... Pero claro, puedes presentar las cosas muy, muy deficientemente, ¿no? Y tú dices que es un proyecto de arquitectura y vaya usted a saber y tal, ¿no? Pero entonces, y que esa fecha no te cuenta, sino que te cuenta la fecha cuando ya has solventado todas las deficiencias y no sé qué. Bueno, verdaderamente eso se resolvería podría resolverse con una figura o en gran medida de tipo de esta, ¿no? De outsourcing que buscas a alguien externo, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que hay muchos puntos, ¿no? en este asunto. No quiero yo ir lanzando preguntas, interrumpiros, intervenir. Esto último que acaba de comentar Emilio, lo hablamos antes por la sencilla razón de que según esta orden la Administración tiene un plazo de 3 meses para resolver las solicitudes. Lo que ocurre es que una solicitud se considera
digamos, definitivamente presentada una vez que has aportado toda la documentación exigida. Las ha aportado conforme ellos han venido o han pedido. De modo y manera que si tú presentas documentación y a criterio de la administración no está completa o no responde a lo que son estas bases o a la orden, te requerirán y deberás aportarlo. Pues en fin, hasta que no se aporta todo, no se considera o no empieza a contar ese plazo. ¿Qué quiere decirse? Que como estas subvenciones se dan por concurrencia no competitiva, se va a seguir un orden cronológico de solicitudes perfectamente presentadas, ¿vale? De ahí todo este tema burocrático que estamos comentando. Al menos así lo hemos interpretado viendo la orden. Insisto, como estamos abiertos a que se nos pueda decir otra cosa por parte de los funcionarios, pues sería de agradecer que confirmaran o rebatieran. ¿De acuerdo? Es el Vale. tuyo. Os propongo que cortemos Pues- el sonido. Y se nos oye. Cortamos el sonido y está. Sí, sí, no nos oye. El Se problema es... acopla, yo creo. ¿No? Ah, que no nos oigan, claro. Claro. Está cortado. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo, Ángel. Cortamos todos y vamos encendiendo uno a uno. A lo mejor no se... Ah, bueno, también. A lo mejor no Pues se ahí oye hay con algo, streaming, como hay decía algo. Salvador. Ese está cortado. Vale, vamos a ver ahora. Sí. No, pues eso, pues casi mejor dejar uno y fuera. ¿Y cuál funciona? Ahora, pues solamente hay uno y es el móvil el que está al lado. Como no sea el móvil, a ver si es ese. No, o es ese micrófono. Venga, vamos a poner. Vamos a ver, venga. A lo mejor es eso, ¿eh? Sí, era el móvil. Mejor era yo Vale. culpable. Falta personal. Bueno, en fin. Venga, pues Totalmente de acuerdo, como decía. Es problema del móvil, son los móviles Se acoplan. que se meten por los- vale, Pues mira, solucionado. pues ya está. ¿Se me oye aquí por este ahora? ¿No? Madre mía. Está encendido. ¿Y aquí? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo. Desde nuestro punto de vista de que estamos en el día a día con comunidad de vecinos y contratando ahora y gestionando todos los móviles. No, yo no estoy para aquí a lejos. A ver, Y en este peores está situaciones nos hemos apagado. encontrado y lo superaremos. Venga. Efectivamente, Junta de Vecinos en un portal, proyectando una presentación. Nosotros ahora mismo somos de ver el vaso medio lleno más que medio vacío, desde el punto de vista que de por sí la filosofía inicial de estas ayudas y de la legislación que favorece la toma de acuerdos y otro tipo de beneficios fiscales y de IRPF nos está colocando en situación de privilegio de contratación. Ahora bien, sí, es verdad que tienen algunas barreras, algunas imperfecciones que pueden hacer que esto no llegue al cauce al que buscamos al final, que sea rehabilitar, tender a, decía Emilio Nelson, bueno, decía no, el PENIEC, ¿no? 300.000 viviendas al año. ¿Qué podemos hacer? Nos hemos ido preparando para esto, de alguna manera. Hemos hecho los deberes y de alguna manera para que estas subvenciones, que son complejas, muy complejas, hemos generado grupos de trabajo para generar y prepararnos para poder ser lo más ágiles posible. Es cierto que hay temas más complejos como la taxonomía europea o como el ahorro energético a ciertos parámetros para justificarlo, que son complejos, pero al fin y al cabo no deja de ser un certificado energético bien hecho, un proyecto bien hecho, y estoy de acuerdo, claro, hay que adelantar el dinero. Por eso nosotros nos hemos planteado esta opción que habéis conocido de adelantar incluso el dinero del proyecto para que esto se pueda acometer de alguna manera. Yo me diría un caso práctico porque el problema que tenemos ahora mismo, y supongo que los compañeros lo habrán padecido, de llevar un proyecto muy armado ya con tiempo, incluso llegar a la subvención máxima, esos 18.800 euros, porque íbamos a ahorrar la de Dios, porque íbamos a poner, el mundo entero, y una vez descontada esa subvención, me tocaba financiar 1 millón de euros. ¿Qué problema tenemos? Y quiero que participéis vosotros también en ese problema, porque quiero ver cómo podemos sacar esto adelante. ¿Qué problema se me planteó? Población
de las comunidades de propietarios que requieren este tipo de actuaciones, más de 65 años. 1 millón de euros a 15 años, esa financiación, ¿para qué voy a pagar yo esta cantidad si lo van a coger mis sobrinos, o a lo mejor venden el piso y para qué voy a gastarme yo esa pasta? Lo dejo como está. Conclusión, proyecto echado a la basura. Y un trabajo de mucho tiempo, de números. Jesús, dame los datos de los consumos de los 5 últimos años, de luz, de gas y un curro de la leche, para nada. Entonces, yo de verdad me siento perdido cuando llego a una comunidad de propietarios y lo propongo, porque es que casi es el resultado. Entonces, no sé, me gustaría compartir con vosotros a ver cómo podemos hacer para que esa iniciativa que dice la administración, que quiere que llegue el dinero a todos los ciudadanos, ¿cómo lo podemos hacer? Y lo que os he dicho es verdad. El 1 de junio se me echó para atrás. Y iba con todo el equipo puesto para cuando saliera la subvención, pues era el primero en presentar el papel. Y no fui el primero porque dijeron que ¿para qué? Que ¿para qué me voy a gastar yo esa pasta si no lo voy a disfrutar? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Pues Emilio lo recoge y luego después voy yo. Vale. Me ha gustado mucho algo que ha dicho Iván del vaso medio lleno y medio vacío, y la verdad es que no me gustaría dar la impresión de que yo soy de vaso medio lleno. No lo he sido nunca y no voy a ser medio vacío, perdón. No he sido nunca de eso, no voy a ser ahora. O sea, creo que estamos en un momento de cambio importantísimo. Me parece que está teniendo lugar un cambio cultural. Has hablado de comunicación y de información, y esto es algo que nosotros también llevamos luchando muchos años, incluso con proyectos interesantísimos, pero que nunca hemos conseguido que nos financiaran, como hacer un reality show no un reality, sino un reality show que fuera realmente castings de comunidades de propietarios para competir en conocimiento y actitud, sobre todo, ¿no? Actitud para rehabilitar en distintas comunidades autónomas y distintos climas. O sea, un auténtico juguete de comunicación que realmente podría mover a la gente a entender cosas y tal. Luego resulta que ha llegado el COVID y el COVID nos ha permitido entender lo que es tener confort en casa. O sea, se ha avanzado muchísimo en esa noción, ¿no? Lo que es... ahí han cambiado muchas cosas y luego han pasado, o sea, realmente están pasando muchísimas cosas a nivel cultural. Y yo creo que esto hay que valorizarlo, ¿no? Hay una cuestión de la que hablamos mucho, Salvador y yo, que es clásica también. O sea, realmente tú estás poniendo al día tu edificio. O sea, es que es un edificio que está fuera de normativa totalmente, no tiene aislamiento en la inmensa mayoría de los casos. Yo creo que la mitad del parque español fue construido antes del año 79, y entre el 79 y el 2006, código técnico de edificación, que ya empieza a ser un poco más, pues el aislamiento era, bueno, el caso G, ¿no? Y tal. Bueno, cámara de con algo de aislamiento, pero bueno. Entonces, efectivamente, esa cuestión de que me quede como estoy, claro que la hemos subido muchísimo, pero yo creo que ahora sí que está avanzando vamos, desde luego, un modo de ver las cosas distinto del de antes, ya os lo digo, ¿eh? Hay una cosa muy clásica que es la conversación de ascensor. Yo, que llevo 12 años con mi comunidad, vamos, hace 2 o 3 años me empezaron a decir: oye, aquella cosa que contaste hace... pues a lo mejor había que empezar a pensar en ello, y ahora realmente es un continuo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un movimiento, y me parece que tampoco hay que ser, es mi posición personal, tampoco hay que ser muy vergonzoso con eso, que dices, bueno, esto es que aparte de la parte subvencionada, esto cuesta 1 millón, pero es que realmente vale la pena, vale la pena. Si yo lo defiendo. Claro, la cuestión... Si yo voy convencido que merece la pena. Bueno, pero que durante muchos años, y esto yo lo he vivido mucho, hemos ido como intentando demostrar, fíjate, intentando demostrar la rentabilidad de una inversión. ¿Cuántas inversiones se hacen a las que no se le pide la rentabilidad para nada? Y son las que más te apetece, un coche más caro, lo que sea. No se le pide ninguna rentabilidad, y sin embargo esta la tiene. O sea, yo que llevo muchos años luchando e intentando convencer con que una cosa resulta que es que te lo acabas ahorrando, no sé qué.
pero es que ahora resulta que es que acabas poniendo al día tu edificio. O sea, las viviendas están en su inmensa mayoría en una situación que casi podríamos llamar indecente, patética en términos de... O sea, vivimos en unos edificios muy poco... con una volente muy poco abrigados o muy poco sombreados. Este verano pasado yo creo que todos hemos percibido la que se nos viene y esa es gorda, ¿eh? Y es una realidad. Entonces, cuando sucede que hay... Claro, ¿qué pasaba aquí en Castilla y León? Que pues sucedía que las noches eran frescas en verano. Y entonces, aunque hubiera un día muy caliente, pues luego venía una noche fresca y entonces amanecía a 13, 14, 15 grados. Pero cuando ya empieza a amanecer a 18, a 20, 22, y eso sucede 10 días seguidos, y eso pasa 3 veces en un verano, es imposible estar en el... Entonces, esta es otra cosa que viene también y que es muy importante, o sea, y que hay que meterla, y claro, con estas intervenciones tú reduces esa necesidad de refrigeración, pero es que además si metes la bomba de calor, estás en buenas condiciones de introducir un aire acondicionado de manera colectiva y tal, o sea, hay muchas cosas que están cambiando. Entonces yo creo que tenemos que seguir con la idea del vaso medio lleno y entender y no ir de una manera, no, es que me vas a, ¿sabes? Sino decir, esto vale, pero vale la pena. Y Jesús, interpelándote y siguiendo con el optimismo. Nosotros estamos en junta de vecinos un día sí, un día no. Incluso varias juntas de vecinos a la semana, a veces 2 por semana. Sí hemos notado un cambio, ¿eh? Un cambio por 2 cuestiones principales. El confort térmico para los señores mayores sí que es muy importante. Y luego, desgraciadamente, lo que comentaba en la ponencia, nos están cayendo los brazos por protegerles del actual contexto de precios desbordados. Si ahora mismo, con los precios como están, abrigas el edificio potentemente, ayudado con estas ayudas y beneficios indirectos, al final no hace falta que sea con nuestra empresa. Cada vez los números salen. Los números salen, el coste-beneficio sale a pagar menos. No, está claro, sí. Vamos a ver, si el más convencido soy yo. José María, si no abres la boca, no te pisan. No quiero interrumpir. No, pues A ver, peor yo que la radio. jugando un poco de abogado del diablo, perdón, Sí. jugando un poco de abogado del diablo en una parte y en la otra, yo quiero hacer 2 menciones. La primera, el Real Decreto, la Biblia, arranca diciendo: la pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto bla, 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 bla. En los párrafos siguientes dice: asegurar la máxima ambición en el ámbito de la energía y sostenibilidad al tiempo que favorecen actuaciones integrales que contribuyan a la mejora de la calidad en el estado de conservación, accesibilidad y digitalización de los edificios, fomentando también la construcción de viviendas de alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia. Yo quiero hacer un llamamiento a que la Biblia habla evidentemente de rehabilitación energética, viene a fundamentarlo hablando de cómo está el parque inmobiliario. Hay viviendas con unas carencias grandísimas, pocas son las viviendas que tienen una eficiencia energética considerable, pero también hace otros apuntes en párrafos más abajo y dice: hay que tener en cuenta que en España el 37,4% de la población que vive en el régimen de alquiler o a precios de mercado destina más de un 40% de la renta disponible al pago del alquiler, frente a otros datos que da Eurostat, que en la Unión Europea son del 24,2%. Claro, si a una familia, yo como técnicos, chapú, pero entiendo a Jesús y entiendo a los administradores desde el punto de vista que yo asisto a muchas reuniones también, y cuando estás planteando una intervención que se supone que llega, que este Real Decreto desde luego tiene un buen fondo, pero la forma de materializarlo es la que a mí personalmente me genera una serie de cuestiones, sobre todo a la hora de garantizar. Comentaba antes con otro compañero que también es técnico además, también de Salamanca, con David, pues el tema de garantizar que se lleven a cabo, que las empresas sean solventes, que si llegas a cabo te vayan a pagar el dinero porque habrá préstamos puentes que tendrá que asumir la comunidad. Eso es lo que genera una incertidumbre. Cierto es que está cambiando el clima y cierto es que cambia el clima gracias a la COVID, y hay una palabra que no hemos mencionado aquí hasta ahora y es el teletrabajo. El teletrabajo ha hecho que las casas se valoren más. Eso está claro. En definitiva, yo no valoro, o sea, no cuestiono el Real Decreto en el fondo, sino en la forma de llegar a ese fondo. Que eso es lo que yo creo que pone en cuestión el usuario, porque como técnicos
hacemos números, lo vemos y no hay duda en que esto es una oportunidad, que es una palanca económica, social, que es una idea de vertebración nueva de la sociedad. O sea, tiene todos los beneficios, pero ¿cómo articularlos? Eso es lo que a mí como técnico y como ciudadano me genera la duda. Ese es el problema que yo veo. Sí, a mí me gustaría coger lo que comentabas tú, Jesús, que me parece interesante. ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿A quién nos vais a dirigir? Todos. Son personas, seguramente, ese nicho de mercado, esos 10 millones de viviendas, creo que son de 25 de un parque nacional, ¿no? que pueden hacer una rehabilitación energética, ¿no? En este sentido, son personas que seguramente tienen una edad ya de más de 65 años, decías, ¿no? Entonces, esa gente, ¿cómo les vamos a convencer? Son gente que, yo siempre lo he dicho, miran los edificios y se piensan que no se van a caer, que no hay cultura de rehabilitación realmente en España, ¿no? O sea, seguramente la mayoría de las rehabilitaciones que se han hecho en los últimos años sea por un informe negativo de una inspección, en cuanto a mantenimiento o accesibilidad, ¿no? Entonces, esa cultura, evidentemente, que hay que cambiarla. El ver grúas cerca y ese diálogo no sé quién me comentaba, ese diálogo de ascensor es muy importante. En cuanto algo arranque, tenemos que dispararnos. No sé si comentábamos que no sé en qué comunidad había solamente 33 solicitudes y tenían proyectadas 1000 y pico de aquí al año que viene. O sea, señores, es que de aquí al año que viene tenemos el objetivo de comprometer los X millones o sea, es un tema urgente, ¿no? Entonces, hay que poner números, hay que monetizar esto, hay que trasladarles que una inversión, que como decía Emilio, lo vale. O sea, nos podemos ir a una inversión de 28.000 euros por vivienda, que seguramente sea la máxima que se metan, pero que de esos 28.000 seguramente cuenten con una ayuda que pueden llegar por estos tramos de 40, 60, 80, 18.000 euros, y de los 10.000 euros restantes, hay una cosa que no se ha mencionado aquí, es que hay unas exoneraciones fiscales, que yo creo que lo ha mencionado Emilio antes, que son muy importantes y novedosas, ¿no? Porque anteriormente cualquier subvención incrementaba la base impositiva de nuestra declaración de la renta, y en esto no es así. Entonces, facilidades las tenemos. De esos 28.000, 18.000 se van con una subvención, cerca de 5.000, depende de los ingresos, van a tener degradación y se le va a quedar al vecino a pagar en torno a 3.000, 4.000 euros por una cosa que inicialmente cuesta 28.000 euros, ¿no? Evidentemente ahí estamos las entidades para acompañar, hemos puesto plazos a 8 años. A esa gente de 65 años hay que decirle que pagar los intereses al 14% y ahora lo van a pagar, por lo menos con mi caja, por debajo del 4,5% fijo. Hay que expresárselo, hay que estar con ellos, sobre todo de esa mentalidad, y que irá de boca a boca. Y esto comentaba con Emilio cuando lo encontró esta mañana, esto han hecho más que arrancar, ¿no? O sea, esto al final venimos, hay muchas empresas como vosotros, Iván, que venís trabajándolo, pero evidentemente ahora nos toca a nosotros ese proceso de concienciación, ¿no? Vale, vamos a... Y solo sumar a esos beneficios, que no me cansaré de decirlo, y el ahorro energético. Es una barbaridad lo que se puede ahorrar energéticamente si rehabilitas la casa de forma ambiciosa. Si te quedas corto, al final vas a pagar más que si rehabilitas con medidas pasivas ambiciosas y con instalaciones térmicas y siempre implementando renovables. En ese paquete completo siempre te va a salir pagar menos de lo que estás pagando de energía, independientemente de otros factores. Si le sumas excepciones en el IBI, gracias a implementación de renovables, y como bien decías, el artículo 19, al final, a 4 o 5 años te vas desgravando lo que no te ha podido dar la subvención, los números salen. Falta divulgación, campañas extensivas en el tiempo por la administración. Yo creo que es la estatal la que tiene más... Vamos a ver. Vamos a ampliar esta mesa redonda a los asistentes. Hay 3 intervenciones que se han pedido. Empiezas, luego sigues tú, después María José, después David. Hay que cancelar la comida. Te toca. Yo creo que repito yo tu pregunta si quieres. Para los que están en streaming, lo que quieras. Venga. A ver, si se me oye así, pues así lo dejo. No, es por los que están siguiendo. A ver, yo lo que quería decir es que no estoy completamente de acuerdo en que no haya cultura de rehabilitación. Yo creo que lo que no hay cultura es de rehabilitación en lo común. Ahí es donde tenemos el problema. Todo el mundo tiene cultura de rehabilitación, todo el mundo reforma sus casas, todo el mundo cambia sus ventanas, baja sus techos, hace lo particular. Pero una cosa que yo no me canso de repetir es que lo común no es que no sea de nadie, es que es de todos. Y ahí es donde tenemos el verdadero problema.
Lo que tenemos que rehabilitar es parte nuestra, porque lo común es nuestro, es de todos. Y ahí es donde tenemos ese problema. Si yo tengo 5 euros, me los gasto en cambiar mis ventanas. No me lo gasto en la derrama de la comunidad que algún día veré y además el de al lado no paga. Ahí es donde creo que tenemos el verdadero problema. Entonces, claro, Amén. con la escasez de dinero que tiene ahora mismo todo el mundo, si me tengo que ahorrar algo, me lo ahorro en mi factura de la luz. No me lo ahorro en la cuota de la comunidad que me viene, que encima me la ha subido el administrador, que es malísimo porque no es para que tú pagues el gas. Claro. Ahí es donde creo que tenemos el verdadero problema. En que no es que no haya cultura de rehabilitación, es que no la hay en lo común, porque no entendemos lo común como parte nuestra. Pues a ver si nos ayudan otros agentes, porque nosotros estamos aburridos a decirlo en todas nuestras juntas. Pero cuando proponemos mejoras es porque tenemos algún interés. Y ahora el interés tengo yo en que hables tú. Creo que ha habido lo que... María José. No consista solamente en hablarles de las mejoras, de la utilidad, del ahorro energético, las emisiones, etc. Hay que hablarles también de lo que va a su bolsillo, en concreto a que su vivienda se va a revalorizar, porque cuando lo común se mejora, cuando mejoramos la caldera, cuando mejoramos la fachada, cuando mejoramos el portal, el que viene a comprarnos el piso el día que lo queramos vender, nos va a pagar más por él. Igual no lo queremos vender nosotros, se lo queremos dejar a nuestros hijos y nuestros hijos igual lo venden, o bueno, se trata de revalorizar nuestro patrimonio. Vale, pues al hilo de esta pregunta, otro compañero a través del WhatsApp ha formulado algo similar. ¿Hay algún estudio que pueda cuantificar en cuánto se puede revalorizar una vivienda precisamente cuando se ha realizado esto? Con una obra de estas características. Luego vais... Empieza a haber unos cuantos estudios. Lógicamente la cosa no es fácil porque hay pocas intervenciones, no es lo mismo en un clima que otro y demás, pero hay un resultado bastante concluyente que al menos el incremento patrimonial al menos es un 20% por encima de lo que cuesta la intervención. Estas cuestiones están en proceso, ahora están entrando en este tipo de evaluaciones, pues desde portales inmobiliarios hasta, obviamente, sociedades de tasación, pero es complicado. Entonces, sí que vemos que que el dato varía mucho, hablando solo de residencial, varía mucho de si es una zona mejor o peor de la ciudad. Entonces, no es sistematizar este dato, es verdaderamente complicado. Lo que sí que se puede llegar a la conclusión es que no es un dinero perdido. O sea, hay que entender que estas subvenciones realmente es dinero público que va a un incremento patrimonial de los particulares. En definitiva, es lo que es. Porque es un dinero que te dan y entonces tú mejoras una cosa cuyo valor de mercado por lo menos iguala a eso que te han dado, ¿no? Y más lo otro a lo mejor que tú pones de tu bolsillo, pero realmente lo estás poniendo en tu propiedad. Entonces, esto también me parece que es un argumento que hay que utilizar con esta claridad. Hay una ocasión ahora de hacer cosas, de poner al día nuestro edificio. Totalmente de acuerdo, María José, en la cuestión de lo común, efectivamente. Y en algún sentido esto cada vez es peor, porque es que cada vez necesitamos como más ayudas y más... Pero la situación es complicada. Si ahora mismo se le baja el IVA al gas y no se le baja el IVA a la rehabilitación, y permitirme que insista, pero es que es así. O sea, si ahora me abaratas el combustible que quiero quitar, si me abaratas el combustible que quiero quitar, que yo lo entiendo perfectamente, porque si no el invierno que viene va a ser muy terrible para muchísima gente, se entiende perfectamente, pero claro, me estás penalizando en la misma operación esa rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto hay que entenderlo en un contexto amplio, pero vamos a hacer los planteamientos no con vergüenza. O sea, yo creo que hay una magnífica ocasión de hacer cosas ahora y
y eso es así. Entonces, bueno, claro que hay datos, pero bueno, y habrá más. Cuantas más se vayan haciendo, este es un seguimiento que queremos hacer. Y yo he oído decir algo de un 4,5% fijo, que me reservo aquí una pregunta, ¿eh? Yo también la reservo. Vale, mientras tanto, María José y luego David, por favor. A ver, yo estoy con los compañeros. Gracias. Estoy de acuerdo en que se van a rentabilizar, va a aumentar la rentabilidad de nuestros edificios, vamos a aumentar el confort y demás. Lo que a mí me ha ocurrido, un poco similar a lo que comentaba antes Jesús, es que cuando vas, porque yo sí que creo en todo este proyecto, por supuesto, cuando vas con las propuestas a las comunidades, te quedas parado porque ellos te dicen, es que no confiamos en que nos vaya a llegar la subvención, porque ya tenemos mucha experiencia en esto, hemos trabajado mucho, hemos puesto muchísimo esfuerzo, hemos solicitado subvenciones municipales, subvenciones de la Junta. No es que no hayamos cumplido con los requisitos, sino que no han llegado los fondos. Entonces, a la hora de la verdad, mi planteamiento es, yo les propongo esto, señores. Bueno, primero tuve un planteamiento anterior, José María, cuando empezamos a hablar de todo este tema, y era, primero pedimos la subvención y si nos dan la subvención vamos a hacer proyecto, vamos a hacer tal. Eso fue lo que empezamos a hablar y fue con lo primero que yo me lancé. A día de hoy ya no me puedo lanzar con eso porque la administradora no les puede pedir que inviertan o sugerir que inviertan, proponer una inversión con una reducción por subvenciones porque a lo mejor no es así. Y ahora ya sí que tengo que hacer antes el proyecto, tengo que hacer una inversión. Creo que la administración debería estar todavía más interesada que yo como ciudadana en que mejore la edificación de la ciudad, entonces nos lo debería facilitar. No estamos hablando de un colectivo de una comunidad, sino de un colectivo que es toda una ciudad. Deberían ayudarnos para este tema y que no tenga que anticipar tanto el dinero la comunidad. Si le vas a contestar a ella, bien, si no, David. Pues venga. María José, estoy absolutamente de acuerdo contigo y yo entiendo que esto creo que no se ha hecho bien del todo. ¿Y en qué pienso? Pienso que la administración quien tenía que derivar era a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos que están más cercanos a nosotros, a lo mejor poder gestionar eso de una forma con no tanta burocracia, igual que hacen los ARUS y todo este tema. Yo entiendo que si los ayuntamientos crean su oficina de rehabilitación para la ciudad, también es un beneficio para la ciudad. Y yo creo que es un beneficio luego para nuestro colectivo. Si saben que el ayuntamiento tiene un departamento que va a gestionar todo este tema, es un bien para la ciudad y es un bien para nosotros y al final es un bien para el ciudadano. Es mi punto de vista. Esa solución también la aportaba David en un WhatsApp que ha enviado indicando que precisamente a lo mejor esa podía ser una de las soluciones para que esto saliera adelante. David, tu turno y luego Emilio ya responde. Buenos días. Una de las cosas que iba a decir para empezar, yo cuento siete estamentos que deberían estar. Colegios de aparejadores, de arquitectos, ayuntamientos, confederaciones de empresarios de construcción, Junta de Castilla y León, entidades financieras y administradores de fincas. Estamos dos, ya empezamos mal. Esas oficinas rehabilitadoras tendrían que estar impulsadas, incluso con esos fondos de agente rehabilitador por los propios ayuntamientos y estar representadas estos 7 actores. Entidades bancarias, no sé si lo has dicho. Sí, entidades financieras. Pues están, uno de los 7. Bueno, 3, contaba con 2 presenciales, aunque un tercero no esté presencialmente, que sería bastante necesario, que es la Junta de Castilla y León. Un apunte me va a permitir como técnico, también defensor activo de Passive House y administrador de fincas, es que se mire mucho a Navarra, a lo que está haciendo la empresa pública Nasubinsa, que todo lo público que se está haciendo nuevo ya va bajo el estándar Passive House y todo lo VPO también. Cuando la gente empieza a ver lo que eso significa en el confort de las viviendas y en el ahorro energético, el resto irá detrás. Mientras tanto, tendremos que seguir divulgando algo que mucha gente no cree. Y luego ya sobre algo que quería ir un poco, que habéis comentado a lo mejor mucho, pero algo sobre ya un caso práctico que comentaba Jesús. 30 de junio límite.
La mayoría de las comunidades cierran cuentas en diciembre, empezaremos en el primer trimestre a hacer esas juntas y aprobarlas. Les va a llegar a los técnicos en que en 2 o 3 meses tienen que hacer exactamente todo para presentarlo el último día. Cuando después de ese plazo quedan 3 años, dan plazos de 26 meses. ¿Por qué esa prisa en el plazo límite? ¿Y por qué sacarlo justo en verano? Cuando ya se sabe mucho antes. Entonces, también se habla de deducciones en el IBI. El certificado de eficiencia energética, creo que es 2015, cuando salió, ya se hablaba de esa deducción para los edificios y viviendas que iban a mejorar la letra del edificio. ¿Han hecho algo los ayuntamientos? Nada. Estamos a la cola y seguiremos a la cola. Entonces, o se espabilan mucho las entidades o al final tendremos unos fondos europeos que no se van a agotar. Y a raíz de todo eso, el otro tema está en el pago. Cuando vamos a defender esto, o no tienen que poner un duro y haya acuerdos con las entidades financieras y la Junta de Castilla y León y hay alguien que lo avale y a partir de ahí ellos vean que no tienen que poner dinero o adelantarlo, que al final tengan que poner un dinero pero que venga en base al ahorro, no tengan que adelantarlo, y que las empresas de construcción garanticen los plazos de ejecución, porque ¿qué pasa si hay un embudo con todo el tema de materias primas, personal, etcétera, y llega una empresa que quiere coger cacho, o muchas, cogen más de lo que pueden sacar adelante y se queda alguien sin sacarlo? ¿Vamos a vender un 80% de subvención o un caramelo envenenado en el que hay que pagar ese 80% máximo? Entonces, esas garantías son claves si queremos que cuando nosotros lleguemos a las comunidades salga algo adelante. Si no, la respuesta, como decía Jesús, vamos a las reuniones sabiendo lo que va a salir. Vaya como me lo estáis pintando. Casi igual como lo veía yo. En cualquier caso, también de estas jornadas tienen que salir propuestas y conclusiones, ¿vale? Especialmente propuestas. Y si vemos dónde están los fallos, quizás sea más sencillo encontrar soluciones. En relación a lo que comentó antes Jesús de estas comunidades numerosísimas que tienen población de cierta edad, porque además somos una sociedad de bastante edad, yo luego voy a hacer alguna propuesta. Pero entre tanto... ¿Puedo abrir otro melón? No lo abras todavía porque creo que Emilio tiene que cerrar y también José María. Vale. Luego ya abres tú otro. Vale. La cuestión de la confianza es una cuestión absolutamente clave en este asunto y yo creo que sois un colectivo que, aunque a lo mejor sois muy odiados también por otras razones, pero sin embargo sois receptores de confianza en la inmensa mayoría de los casos y sois autoridad en las comunidades. Antes. Bueno, a mí me parece que el administrador de finca realmente, y esta puede ser una discusión muy larga, yo creo que el buen administrador de finca realmente puede moderar esa cosa tan difícil para mucha gente, que es reunirse en comunidad con todos los miedos, con todas las susceptibilidades, con todo no sé qué, y entonces muchos de vosotros, todos vosotros seguramente tenéis una capacidad muy notable en ese sentido y además si decís algo se os escucha y probablemente más que si viene un técnico, porque canalizáis esas cosas, es lo que yo pienso. Pero esa expresión de seguro que sale mal, es que está ahí, está pegada, porque todos tienen la experiencia de que alguna subvención ha llegado tarde o no ha llegado, en fin, se ha armado un lío gordo. En este caso creo que estamos jugando con una situación en la que es que tienen que llegar, pero yo te aseguro que no me dejaría cortar una mano por si llegan o no llegan, ¿eh? O sea, eso pues será lo que sea, pero pienso que la probabilidad de que eso salga bien es altísima. Pero sí que pienso, por otro lado, que hay probabilidades de que la obra se prolongue, de que la obra tenga problemas. O sea, yo no he hecho una obra de edificación y habré construido 300 edificios de distintos tamaños que no haya tenido un problema. Es que eso es así. Ahora viene el ICO, nos va a contar una línea de avales, para el riesgo bancario, pero también entiendo yo que tiene que haber avales para solventar ese riesgo de que algo se tuerza en una obra y que no haya que paralizar todo
ir a un juzgado o lo que sea, sino que se pueda resolver. En fin, todo ese tipo de cosas es que hace falta ponerlas encima de la mesa. Y muy de acuerdo con Ángel, o sea, por favor, o sea, yo si me pongo muy crítico, la verdad salimos llorando de aquí todos, ya te lo digo, porque ahora el sector de la edificación está en un momento dificilísimo, dificilísimo. Pero llevemos esa crítica, canalicemos esa crítica y transmitamos esas conclusiones como algo que cambia las cosas. Yo creo que las cosas se pueden cambiar realmente, porque estamos en un momento que necesitamos esa flexibilidad, lo estamos viendo cotidianamente, ¿no? Sí, lo único que no hace falta es que se nos escuche. Es decir, que se escuche al ciudadano Pues, de a pie. ¿Quién pues, conoce al ciudadano de a pie? Los que estamos aquí sentados. Pues tenemos... José María, que somos también ciudadanos de a pie. Sois ciudadanos de a pie por partida doble o triple. Sí. José María. Yo lo que he hecho un poquito en falta de menos de la línea de subvenciones estas o el decreto que sale, es que en las anteriores que salían subvencionando y financiando un poco en cierto modo las energías renovables y demás, se hablaba de la figura de las empresas S, que son empresas que al final lo que hacen es garantizarte la inversión, es decir, trabajan a éxito. La figura se potenciaba en sí. En este caso se habla, pero muy por encima, del agente rehabilitador. Yo creo que si el agente rehabilitador se hubiese potenciado un poquito más y se hubiese dado un poco más de importancia para que tú cuando llegues a la comunidad, le digas a la comunidad, tú vas a ser beneficiario, pero con estas garantías, la comunidad, evidentemente, yo creo que hoy en día, con la situación que estamos viviendo, no hay nadie que piense que esto que se está planteando no es bueno. El problema es qué es lo que puede pasar en el camino. Eso es lo que está pasando. Al final lo que necesitaríamos es que alguien lo haga por ti, pero con unas garantías. Yo creo que la figura del agente rehabilitador en este Real Decreto y en esta orden, pues falta darle, yo creo que la importancia que se merece, que es la de garantizar ese éxito en lo que se está planteando, que probablemente se verían las cosas de otra manera. Ok. Vamos a ver. Bueno. Bueno, yo creo que, como decía antes Ángel, tenemos que empezar yo soy un tío muy práctico y buscar soluciones. Sí. Hoy nos han aprobado el decreto para el tema del libro de edificio, que no hemos hablado nada del libro de edificio y creo que es la piedra filosofal de todo este rollo. Entonces yo entiendo que creo que lo primero que tenemos que intentar hacer es conseguir que todas nuestras comunidades de propietarios tengan su libro del edificio. ¿De dónde estamos y a dónde podemos llegar? ¿Quiénes somos y a dónde queremos ir? Entonces yo entiendo que el primer paso, creo que es el libro, me lo dirán los técnicos, porque yo poco técnico soy un humilde administrador de fincas, pero entiendo que si a mí la Biblia me dice que el primer mandamiento es saber cómo tengo el edificio, pues cuando llega el 10º, pues dice, si quieres llegar a esto, tienes que cumplir A, B, C, D, F, G y ver cómo podemos solucionarlo. Entonces yo creo que todo se resume, yo creo que vamos a ir a la inversa, que toda esta línea y todos estos fondos y toda esta historia, de dónde parto y a dónde voy. Y si arranco de A y quiero llegar a este otro sitio, es mi punto de vista. Vale, vamos a ver si os parece. Tengo aquí apuntadas una serie de cosas que serían a modo de propuestas, ¿vale? Y luego ya después seguimos y entramos un poco en también en la orden, que hay alguna cosa que yo quería sacar a colación. De momento, por lo que se ha comentado, creo que estaríamos de acuerdo en que, al menos de inicio, no se exigiera que las comunidades tuvieran que realizar la inversión de un proyecto y solicitar la licencia sin saber si van a tener una subvención, porque no estamos hablando de una obra de 2 paras gordas, estamos hablando de obras muy cuantiosas y con unos porcentajes de subvención que obviamente inclinarán la balanza a favor de hacer las obras o de no hacerlas, con lo cual exijas una memoria con todos los requisitos, lo más completa posible, y cuando haya una preconcesión o una concesión condicionada a que el proyecto y lo ejecutado cumpla los requisitos, pues entonces es cuando ya, digamos, las comunidades habrá más posibilidades de que se animen. De que se animen incluso estas personas de tercera edad. Porque, a ver, la cuestión es estar de acuerdo en el problema.
y que a ese problema hay que encontrarle una solución. Y eso se encuentra con imaginación. Así pensando, hace unos años vosotros habíais oído hablar de la hipoteca inversa. No sé si existía, pero desde luego surgió. Bueno, pues hay una figura en nuestro derecho que a lo mejor no es literalmente aplicable, pero que se puede modelar, como son los créditos refaccionarios. ¿Qué es lo que pasa con la señora, con esos señores de avanzada edad? Voy a meter yo el dinero para que luego se lo queden mis hijos y si yo lo necesito porque tengo que ir a una residencia. Estas reflexiones nos las hacemos todos. Y si nuestros representantes políticos no se las hacen es porque no se las hacen. Pero para eso estamos nosotros, para decírselas. Bueno, facilitemos a esas familias, decir, miren, usted no va a tener que soltar un duro. Con su vivienda lo va a garantizar. Y el día en que la naturaleza haga lo que tiene que hacer, pues entonces, en lugar de que su hijo se lleve el beneficio de una vivienda rehabilitada, se descontará lo que le correspondía y sus hijos se quedarán con la diferencia. Esa podría ser una solución, como cualquier otra. Todo es cuestión de hablar, de debatir, esas tormentas de ideas, decir estupideces que de una estupidez y otra sale una solución. Solo se requiere una cosa, voluntad, ganas, querer resolver problemas. Pero creo que esto podría ser una solución interesante, no para todos los casos, pero para más de uno y para más de dos, porque seguro que los aquí presentes hemos asistido a reuniones en donde se nos ha planteado, bien en la propia Junta o después de la Junta, estas situaciones. Y luego llegamos a la tercera cuestión, que aquí también ha salido, desconfianza. Desconfianza de que lleguen fondos, etcétera, tal. ¿Quién tiene que transmitir confianza? ¿Quién tiene que dar la garantía? Si estamos de acuerdo en que hay desconfianza porque la experiencia nos lo dice, no nosotros, la experiencia nos lo dice, pues entonces quien tiene que dar desconfianza, digo confianza, pues la tendrá que dar. ¿Quién? La administración. Que sea la autonómica, que sea la central, que sea la europea. Yo no sé si a Europa se le ha llegado a transmitir estas reflexiones que hacemos nosotros, pero estas reflexiones nacen del ciudadano de a pie. No sé si han llegado a Europa, pero desde luego alguien tenía que transmitírselo, porque como habéis dicho también, por activa y por pasiva, los plazos que vienen aquí recogidos con el Real Decreto son imposibles de cumplir si queremos hacer algo en condiciones. Si queremos hacer chapuzas, por supuesto. Y si queremos que al final estas obras solamente las puedan hacer grandes empresas porque tienen la infraestructura suficiente, pues también. Pero si queremos que esto sirva para potenciar la economía general de España, o en este caso de Castilla y León, o abrimos un poquito la mente y flexibilizamos las condiciones, o no sé cómo lo veis vosotros, pero excesivamente optimistas no somos y yo quiero serlo. A ver, a rebatirme. Diga, lo miro. Gracias. Has mencionado una innovación de una figura financiera que, de hecho, el Foro A1 en el inicio fue eso, y como el proyecto arrancó antes del COVID y todo, y antes de los fondos Next Generation y tal, nos parecía que podría haber mucha cancha para innovación financiera. Luego al final no ha sido así, realmente ahora la innovación está mucho más en figuras puente y demás, pero la que estás citando aquí es una figura clara que además ha habido ciertas propuestas dentro del Foro A1 que sería un préstamo con garantía casi hipotecaria con carencia indefinida, de modo tal que el particular pagaría una cifra y no estaría reduciendo realmente el principal, que quedaría ahí hasta que, bueno. Entonces, esas figuras yo creo que están ahí y pueden aplicarse. En este momento, no sé, o el crédito refaccionario, por ejemplo, que es una figura muy clara, pero ha habido muy poco avance en España en esas líneas financieras. Hay una línea que se llama PACE, que en Estados Unidos ha avanzado muchísimo, pero aquí prácticamente no ha avanzado nada, que se apoyaba pues, en una figura muy similar al crédito refaccionario, que realmente tú registras una deuda y no es una garantía hipotecaria, pero casi hipotecaria, pero no entras en una hipoteca, en fin. Yo creo que todas estas cosas se van moviendo un poco, pero no lo suficiente realmente. Ahora estamos en un momento en el que
la subvención es muy grande realmente. Entonces sucede que eso es lo que está moviendo todo lo demás y lo que aparece como necesario son figuras puente y de acompañamiento y demás, ¿no? Entonces, me parece muy bien, creo que hay que apoyar cierta innovación en esas figuras. La hipoteca inversa puede ser enormemente tranquilizadora para personas de edad, o sea, tú aquí tienes la garantía y desde luego esa garantía tiene que estar ahí, o sea, no puede ser que no, ¿no? Acerca de los procesos, totalmente de acuerdo. Yo he defendido hace unos meses la idea de una lista de espera de comunidades de propietarios que quisieran rehabilitar y que pudieran ir avanzando progresivamente en la definición de esa cosa, pero por lo menos tendríamos un listado de quién tiene intención o no, y luego pues podrían ir, como digo, solo gastando cuando estuviera absolutamente claro que quieren hacerlo y demás, ¿no? Y hacer proyectos en la medida siguiendo ese proceso. De verdad que esta discusión es muy rica, pero sí que, por favor, construir esas conclusiones, porque es que las queremos llevar a un foro nacional para que de alguna manera todos empujemos en ese sentido. Pues venga, más sugerencias, porque si no, sigo con la orden. A ver. Yo no sé si he entendido bien en la ponencia en que ha dicho que Europa puede ir por la vía de limitar la propiedad o el uso de la propiedad dependiendo de la certificación energética del edificio. No sé si lo he entendido bien, ¿eh? Si es así, sí que sería una medida efectiva con las dudas que tiene de derechos fundamentales, ¿eh? Entonces, eso es lo que quería preguntar. Esa medida está en funcionamiento en Reino Unido desde hace 6 años o así. En Europa es una de las figuras que se está proponiendo en la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética. Y parece haber bastante acuerdo en ella, ¿no? Porque si lo que se quiere conseguir es que haya una mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario, y sí que es restrictiva al uso de la propiedad, claro, en el sentido, pero en el sentido de su utilización por terceros, digamos, o sea, que tú lo enajenes ese bien, lo vendas o que haya otros que lo estén utilizando. Exacto, entonces en esos casos solamente hay un plan gradual sobre el que hay discusión, en fin, pero hay un plan gradual efectivamente de que eso tenga que ir avanzando con arreglo a un calendario, ¿no? Eso movería cosas, porque es que significa, pero vamos, antes Ángel preguntaba acerca, los indicadores de mercado realmente indican que si ahora no rehabilitas, ese bien va a tender a perder valor, y probablemente si además entra una medida como esa es que pierde valor rapidísimamente, ¿no? Y entonces frente a eso, si rehabilitas, pues se mantiene o sube, ¿no? Pero claro, cada vez habría una mayor diferencia, ¿no? Estos son datos de contorno, pero están ahí para la toma de decisiones. Pero bueno, normalmente las personas tampoco toman esas decisiones, pero a veces se aceleran, ¿no? Una buena conclusión, la aplicación de la letra en temas fiscales, en temas de todo este tema, porque está claro que en España, mientras no te obliguen, no te hacen nada. Eso es una cultura española. Es decir, hasta que no vienes la sanción, no haces nada. Yo soy partidario de que llega más lejos la convicción que la imposición. Hombre, está claro. Pues está ya está, claro, pues estamos de acuerdo. Esto, Ángel, permíteme que haga un inciso, y es que Sí, sí. con la falta de confianza que yo se lo comentaba antes, ¿no? Que tenga el vecino, hay que entrarles también, y yo creo que hay que trasladarles, sois vosotros al final, que esto, lo que es ahora una oportunidad, en el futuro puede ser una obligación. O sea, ya estamos viendo el parque de coches, como en muchas ciudades no pueden entrar dentro de las ciudades. O sea, esto ha venido para quedarse. Es decir, creo que es en Francia, y los técnicos no se pueden alquilar viviendas que no tengan un certificado energético adecuado, no se pueden transmitir viviendas. O sea, esto es, bueno, una lucha contra el reloj. Van a imponer tasas de impuestos para IBIs, o sea, que
hay que interiorizarlo, ¿no? O sea, hay que interiorizarlo, hay que trasladarlo, hay que trasladar esa necesidad a futuro y que ahora tenemos los fondos, que encima hay que comprometerlos en un tiempo récord, y yo entiendo que es necesario juntarse entre todos. Lo comentaba por allí un compañero, que somos 7 las figuras, yo creo que los actores, ¿no? Que podemos estar, ojalá pudiéramos estar todos, de verdad. Que sepa Ángel y todo, lo hemos intentado juntar a todos, pero bueno, ahí nosotros desde Unicaja lo que podemos aportar, sí que es verdad que hemos llegado a acuerdos, no solo nos vamos a quedar desde el punto de vista financiador, hemos llegado a acuerdos para tratar de ayudar en esa difusión y ayudar a que vosotros planificáis financieramente también los proyectos y a la gente. Hemos llegado a acuerdos con 2 agentes rehabilitadores a nivel nacional, con Agente R+, del grupo TINSA y con la cierta asistencia del grupo CASER. Ellos, bueno, pues están de nuestra mano para prestar los servicios como agente rehabilitador, pero también, oye, para resolver dudas que tengáis. O sea, los tenéis a disposición, nuestra red de oficina les conocen y podéis comunicaros con ellos para cualquier asunto del día a día, ¿no? Entonces, proyectos como la de hipoteca inversa, que decían como, oye, le dejo yo la deuda a los hijos, ¿no? Yo quiero pensar que todos internamente lo que queremos es tener ciudades mejores. O sea, yo pego por la sostenibilidad. Igual, oye, me llamáis que soy ¿no? A lo mejor demasiado filosófico, demasiado... Pero, joder, yo quiero lo mejor para mis hijos. Le quiero dejar las mejores ciudades, un edificio eficiente, un edificio que además lo voy a disfrutar. Y yo creo que si comparamos cuota, comparamos, metemos la subvención y metemos el ahorro energético, creo que en algunos casos, creo que incluso salen cuotas negativas desde el principio. ¿Vale? O sea, que igual no tenemos que ir a... ¿Es verdad, Iván? ¿Sí o no? Eso hay que descartar, o sea, hay que destacarlo. Es que salen cuotas negativas porque el ahorro energético lo disfrutas desde el minuto 1. Y evidentemente, ¿que van a querer garantías? Sí, las garantías, desgraciadamente, en este país pues no se pueden dar. Estos agentes rehabilitadores me decían, oye, ¿se garantiza que se da la subvención? No puedo garantizarlo. Evidentemente, esto es y a mí, según me han explicado los técnicos, es un trabajo de bisturí. O sea, tú tienes que tener... Y tienes que ser gente entendida en esto para saber que cuando lo presentes a la administración va a ser exactamente lo que has solicitado, ¿no? Entonces, en eso es importante casarse con gente que entienda esto. Y luego, Pues, bueno, el banco está adelantando también la subvención, perdón, Ángel, y lo está adelantando precisamente porque confía en que, bueno, esa obra te va a acompañar una persona que te va a llevar a buen puerto, y el banco ya de por sí la está adelantando. O sea, que está adelantando ese dinero, evidentemente es una deuda que va a recaer a la comunidad, y que debe de cargar a la comunidad en la proporción de cada vecino, ¿no? Es decir, que vosotros anticipáis la subvención. Es correcto, sí, sí. O sea, el producto como tal, que Emilio, es el 440, ¿vale? 440 tipo fijo. Esto es después de la subida de 0,75 de... Tú date cuenta que también son productos que tienen destino sostenible, y bueno, las entidades también, oye, tenemos en los costes de fondeo, pues también están... No puedo decir a futuro cuánto van a subir los tipos de interés, pero eso es una realidad actual. A día de hoy es ese. Puedes firmar. Firmarlo antes de que acabe la jornada. A día de hoy es ese, y bueno, y están aquí seguramente compañeros de eso para... Carlos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Sí, no, seguramente sea de las mejores del mercado, y por eso, y al principio de mi intervención he dicho que hemos puesto el foco en esto y queremos llegar con un buen producto, un buen precio, un plazo a 10 años, para el cual cuando se amortiza de la deuda con esa entrada de la subvención, pues que queden cuotas que prácticamente se paguen con ese ahorro energético. O sea, esa es la idea de esto, y desde los bancos es lo que tenemos que transmitir. Y evidentemente hay un aval del ICO, como lo ha comentado Emilio, creo que son 1.100 millones y están ahí para usarlo. Lo han anunciado esta semana. Creo que garantizan el 50% de la deuda. O sea, apetito por parte de las entidades tiene que haber. Tiene que haber, porque son proyectos que están subvencionados entre el 40 y el 80%, y si encima a esto le sumas un aval del ICO, pues oye, yo creo que tiene que haber activo por parte de las entidades, ¿vale? Bueno, tiene que ser así. Pues esto viene al hilo de otra pregunta que me planteaba otro compañero en relación a que hay anticipos para ayuntamientos, y cuántos ayuntamientos tienen una entidad, al menos económica, incluso de población, muy inferior a comunidades que administramos. A ellos se les anticipan y a las comunidades no, con lo cual pues me alegro que la iniciativa privada pues sustituya en este caso a la administración. Bueno, indicaros también que como la recopilación de estas propuestas o sugerencias se van a recoger en una nota de prensa que saldrá el lunes desde el Consejo Autonómico, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues que lo sepáis y que la podáis utilizar ante vuestros vecinos, por lo menos para demostrarles que los administradores, que vosotros, os preocupáis de sus intereses.
Sigo escudriñando la orden. Solo, si os importa un apunte, Venga. 4 puntos que me ha quedado en A ver. el tintero. Fórmulas imaginativas, por ejemplo, Italia ha sacado un tema de bonos blancos, bueno, ellos también los conozco muy bien, o sí, ecobonos. También está presente ahora en España la posibilidad de vender ahorro energético o vender reducción de emisiones a través de los certificados energéticos, que ha salido una ley en España a partir de la cual las empresas de servicios energéticos, que tenemos una gran responsabilidad al respecto, podríamos conseguir dinero de esa reducción de emisiones por la cartera y trasladarla directamente a los vecinos. Es una fórmula bastante interesante. Perdóname que insista, garantía de ahorros energéticos vital y garantía de consecución de las ayudas. Es verdad que hay que poner un pequeño aporte para el proyecto, como bien es una barrera, y todo lo que podemos hacer es que ese proyecto no se pague en su totalidad, que se compartan los riesgos, ahí hablamos de la empresa privada, que es lo que hacemos nosotros, se compartan esos riesgos con un aporte muy pequeño, o incluso en casos de vulnerabilidad puede ser cero, y garantía de consecución de ayudas, que si no lo consiguen, pues no se hace el proyecto y se tira hacia atrás, ¿no? Que no debe ser el caso. Bien, me tuve que chapar esta orden, con lo cual os podéis imaginar cómo terminé. Vamos a ver si entre todos unificamos criterios y especialmente las administraciones nos dicen si sí o si no. Porque esto que os voy a plantear ahora, pues ya nos lo planteamos en Salamanca con el Patronato Municipal de la Vivienda y creo que llegamos a un acuerdo. Beneficiarios. Si el beneficiario es una comunidad de propietarios, toda la documentación que se exige para acreditar la situación fiscal y la situación con la seguridad social tiene que ser de los vecinos o basta que sea de la comunidad, que en definitiva es el beneficiario. Esto traducido en tiempo, en cabreos, en llamadas, en etcétera, 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 es la repera. Entonces, vamos a ver si nos ponemos nosotros de acuerdo y quien corresponda interpreta esto del modo que estamos diciendo. ¿Qué os parece a vosotros? Correcto. Me están mirando, Emilio. Venga. Sí, nos está mirando a ver. Yo entiendo que es la comunidad y efectivamente hay un salto muy notable. No tiene personalidad jurídica. Es igual, perdón, no tiene personalidad jurídica, pero intervenimos en todos los procesos y en todo el mercado. Salvo para algunos temas fiscales especiales, por lo cual... O para contratar productos financieros. Podría también dar una cobertura especial a esto, o sea, habría que dar una cobertura especial. Pero es que a lo mejor tienen que hacer un decreto para adaptar. De ciertos Bueno, pero es que el decreto existe. Existe ya. Yo creo que En el 19. es el 19-21. La cuestión es que si el beneficiario es la comunidad es la que presenta toda la documentación, incluido la acreditación de que está al corriente de todas sus obligaciones. Y si el beneficiario es el ciudadano perico de los palotes, pues que sea él el que lo presente, porque yo como administrador tengo que conocer su situación económica. Es que afecta a la cuantía total de la subvención. No, pero es la comunidad, ese es un avance muy notable realmente. También para el mundo financiero, que pides aceptar eso. O sea que Exacto, sí, es el 19 del año pasado cuando salió. Sí. Es una Ahí lo que crea no tiene una persona jurídica, pero se le dota de capacidad jurídica para pues autorizar estos proyectos, incluso endeudarse para ellos, como dice Emilio, ¿no? Y un apunte. Bueno, hay una modificación de la ley de propiedad central, que lo conoceréis, ¿vale? Sí, perfecto. Pero si la comunidad no devuelve el dinero al banco, ¿ustedes a quién van a embargar? A la comunidad, ¿no? Ustedes van a embargarme a mí, a Pepe, a Juan y a Antonio. No, evidentemente, o sea, un proceso de litigio es Claro. para la comunidad, sí, por Claro. supuesto. Sí, pero usted, Subsidiariamente, sí. sí, pero usted a la comunidad no puede. Por la cuota, alícuota que... El banco no puede embargar a la comunidad porque la comunidad no tiene bienes. Sí tiene. Sí No. tiene. Luego te lo digo. Las zonas comunes. Luego te lo digo que esto se graba. Ya, Y vale. solo un apunte Y muy el que quiera importante. aprender a Salamanca. Si Vale. un Ya, vecino- no, sí, ya sé por dónde va. Sí se puede porque yo lo he hecho. Sí, pero Y las comunidades Es que- no desaparecen. Las sociedades sí. claro. O una persona física puede pasar Sí, una pero- mala situación Pero económica. Unicaja Banco, bueno, el banco, la entidad financiera, para cobrar ese dinero no puede a la comunidad, a no ser que tenga una antena o bueno, tenga alguna cosa. pero- Evidentemente, pero bueno, sí que es verdad que por la base de Unicaja, los índices de morosidad son prácticamente nulos, ¿eh? Contamos con ello.
O sea, que es algo, Ya, que ya anticipamos, que alguna comunidad tenga dificultades, algunos vecinos, bueno, pues evidentemente siempre puede haber, ¿no? Ya Pero eso era el porque... histórico existe, ¿no? Existe. Y perdonadme, yo vuelvo siempre a lo mismo. Si vas a acabar pagando menos de lo que estás pagando ahora por energía, estás mucho más protegido y tus cuotas de economía familiar van a ser mucho menores debido a estas cuantías de subvenciones, la morosidad en principio va a bajar, debería. No va a bajar. Si pagas menos, pero si pagas menos que antes, Pagas menos, pero hay que adelantar el dinero. no. Hay fórmulas, como hemos dicho ahora, que se adelanta el dinero hasta fin de obra. La entidad financiera, si nos adelanta la subvención, firmará. ¿Con quién firmar? ¿Con la comunidad o con los vecinos? En nuestro caso con la comunidad, y hay una garantía de consecución de ayudas y si no se consiguen... Que puede ser si los vecinos no aportan o no llega el dinero y la entidad financiera no recoge esa cantidad, va a embargar las viviendas. Eso está claro, pero siguiendo el positivismo, debería haber menos morosidad si pagas menos que antes. Si la entidad financiera, en vez de darle el dinero a la comunidad, cada vecino individualmente firma con la entidad financiera. Eso es inviable. Eso es inviable. Eso ya complica todo. Vamos a ver un momento. A ver, la respuesta es la siguiente. Cuando hay un vecino, la comunidad asume una obligación con la entidad, ¿vale? Si hay vecinos que no, porque eso al final deriva en las cuotas ordinarias o extraordinarias que tiene que aportar el vecino. Si hay un vecino que no paga, ¿qué es lo que hace la comunidad? Ir contra el vecino y embargará todo lo que pueda embargar. Eso está claro. Con lo cual, pues una entidad irá contra la comunidad y luego después sabrá lo que puede embargar o no puede embargar, porque se pueden embargar no solamente bienes físicos, sino también derechos, créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. A ver si me ocurre... Ay, perdóname. El ahorro en sí se va a producir, pero no a los números que están previstos, porque no hay que olvidar lo que está subiendo la luz y el gas. Por lo tanto, el vecino no va a tener un ahorro en la cuota, lo va a tener en el consumo que haga, pero no en el precio. Y si no permite el ahorro, va a seguir habiendo morosidad. Por alusiones un poco, nosotros lo que hacemos es garantizamos una cuota, independientemente del kilovatio hora. Nos hemos dado cuenta que de qué vale que te digan que has ahorrado un 60% o un 80% de energía si realmente luego efectivamente el consumo... Ahí está el poder o la responsabilidad de las empresas de servicios energéticos. En este caso, nuestro modelo lo que hacemos es garantizamos una cuota y la vinculamos al IPC, que es verdad que está alto, como decía en la presentación, pero el 10% de 30 euros son 3 euros de subida, que lo cual proteges mucho. Desde esta fórmula proteges realmente, estoy totalmente de acuerdo, debemos de proteger la cuota, no el kilovatio hora que está por las nubes. Bien, esto... A ver, yo sigo empeñado en la orden. Dice la susodicha que la participación del agente o gestor de rehabilitación no exime al beneficiario, comunidad de propietarios, de cumplir todas las obligaciones que le incumben. Y entre esas obligaciones que ocupan, pues, bien, unas cuantas, pues está, por ejemplo, cumplir con los requisitos que figuren en el manual de imagen del programa que estará disponible en la página web del Ministerio. Se incorporará la imagen institucional, en este caso de la Junta. Los beneficiarios se garantizarán el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Conclusión, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí todo esto me llega a decir, bueno, pues si tengo que firmar un contrato con una entidad o con un agente, tendré que recoger en negrita y subrayado y letra de molde que todas las responsabilidades derivadas u obligaciones derivadas de esta orden serán responsabilidad de la gente tal, que aún así no me exime, pero bueno. Tomad nota. Tomad nota. Sí, hemos tomado nota y hemos hecho hasta grupos de trabajo para cumplir ese tipo de taxonomía europea y de no daño al medio ambiente, efectivamente. ¿Y el manual de imagen ayuda a la... Es que hay que poner un cartel en el portal. No, hombre, a lo mejor... Un cartel en el portal con los símbolos estos. Esta es la medalla. No, bueno, la medalla. Que yo sepa, siempre que hay un dinero público y tal, sí. se pide que se haga constar. Pues que me lo den antes. Bueno, vale, anotamos la recomendación. ¿No os parecería?
Es que Edificio trata uno de rehabilitado con los buscar... fondos y pongo la... Que seguro barrera de que, seguro zona que esto de- viene del Esto Real, no lo vas- que viene del no lo Real vas a Decreto, poner ¿eh? antes de recibir el dinero. Claro. Esto viene después. Claro, No, claro. no puedo evitarlo, vosotros lo hacéis. Vale, No damos perfecto. Y lo último que ha dicho, eso que lees ahí, que es un palabrejo que viene del inglés, el no daño significativo, Sí, sí. do no significant harm, en inglés es DNSH, eso proviene de un marco emergente pero potentísimo y los bancos lo conocen bien y cada vez mejor, que es la taxonomía. Entonces, en la taxonomía, y solamente me introduzco un poquito, hay 6 criterios súper importantes de sostenibilidad y tal, tienes que cumplir bien 2 y luego en los otros no tienes que causar un daño significativo, contado muy rápido, y esto es lo que se dice aquí, o sea, pero que realmente esto no va a suceder. Sí que hay una cosa algo más difícil y más restrictiva, que es la gestión de residuos, que eso, si tú te encuentras que hay fibrocemento o cualquier cosa, aislamientos de asbesto, no sé qué, o sea, puedes tener una cierta problemática y esa gestión sí es importante y según la taxonomía eso tiene unos niveles también de modo tal que se recicla al menos un 75% de esos materiales, etcétera. Entonces, esa parte sí puede ser un poquito espinosa desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista técnico, ¿me podéis decir qué significa? Bueno, aquí se recogen varios puntos. Dice, justificación de que el diseño del edificio y las técnicas de construcción apoyan la circularidad, atendiendo el apartado tal. ¿A qué se refiere con circularidad? Desmontaje de No las sé si máquinas. vosotros lo sabéis, disculpadme. Sigue formando parte de esto. Del reciclaje. Y desmontado. Claro, la garantía efectivamente de, o sea, en el caso que enseñaba yo de las Mercedes, de Paseo de Zorrilla 100, bueno, esas barandillas de hierro que se quitan, que eso se recicle. Entonces ese tipo de justificación hay que hacerla, pero eso te lo tiene que hacer el técnico. Vale, realmente. cuestiones de técnicos. Es parte Vale. del trabajo técnico. Y una cuestión práctica. Cuando entramos en la... Porque todo esto hay que hacerlo digitalmente. Cuando entráis en la famosa tramita de la JICL, ¿no se queda allí 2 mañanas para preguntar 3.000 cosas? No, eso que lo haga la gente rehabilitador. Pero que no estaría de más que pusieran que fuera más rápido el ordenador de la Junta de Castilla y León, porque nos quedamos pesados. Bueno. Si me permitís, hay valientes administradores que les gusta tramitar esas ayudas. Nosotros somos flexibles, si nos quieren tramitar se puede llegar a un acuerdo y demás. Pero es verdad que tenemos una estructura potente para hacerlo, claro, si no, estamos perdidos. Pero estarás conmigo que cuando te conectas tramita, ahí te puedes quedar un día. Y tiene problemas a veces de que si no pasas al siguiente punto, Vuelta a no te deja empezar, pasar. vuelta a empezar. Entonces es una cuestión de echarle muchas horas, tener infraestructura y mucha experiencia. Porque Y solo 30 documentos te deja... Sí, no, es divertido. Déjame un apunte positivo, que yo siento, me llaman el optimista recalcitrante. Vuelvo a repetir, algunas comunidades nos han contestado requerimientos muy fáciles, del tipo hay una fecha equivocada, a 20 días de haber entregado el expediente, por dar un punto de esperanza y un punto de optimismo, vaya, no puedo evitarlo. Ya están contestando con 20 días ciertas comunidades. En Castilla y León todavía no hemos metido ningún expediente, esperemos hacerlo pronto y esperemos que sean esas. Pues se alude aquí también a la verificación de las subvenciones, es decir, que la Administración se reserva, lo cual es lógico, el derecho más que a supervisar, a revisar que todo se ha hecho en condiciones. Lo que pasa es que no se recoge expresamente en qué tiempo. No sé qué plazo va a haber. Me refiero, no por desconfiar de que vayan a los 5 años, pero Final de obra. Si es al final de obra... Pero no hay ¿Tiene una personal certificación suficiente la técnico? administración para hacer esto? Qué buena pregunta. En principio, Pero no puede delegar en... Técnico. igual que hay OCAS, pues que se inventen otras entidades similares Yo para dudo. esto. Y aquí yo instaría a usar sistemas constructivos eficaces que se han demostrado en el tiempo que realmente funcionan, ingenierías que realmente funcionan y a darle también un golpe de atención hacia la profesionalidad del sector. De alguna manera España tiene un recorrido magnífico en construcción, una experiencia muy buena y se debe de crear un tejido empresarial, aprovechar esta ola de rehabilitación para formar y darle mucho punto de atención a la formación profesional para que nazcan nuevos profesionales competentes y que no la estropeemos. Es una oportunidad magnífica, pero también es una responsabilidad. Hay que hacerlo bien. Bueno, pues yo creo que es la última intervención, ¿eh? Ya un último turno de intervención el que quiera hablar. Yo entiendo que la manera...
La manera sencilla como se está planteando esta justificación es con el propio certificado de eficiencia energética de la edificación, con lo cual tú tienes que hacer por fuerza uno antes y uno después. Ahora podemos discutir si la precisión que tiene eso o tal, pero bueno, si comparas un instrumento con el mismo instrumento antes y después y no han transcurrido 50 años, pues se entiende que, porque claro, el certificado de eficiencia energética te da ese nivel tuyo de energía primaria no renovable, y entonces tienes que pasar de una cosa a otra que tiene que ser por lo menos el 60%, o si aspiras a menos por lo menos el 30%, y esto va a ser el instrumento. No es un instrumento complejo y es un instrumento razonable. La normativa del certificado ahora exige que se haga siempre, el primero se tiene que hacer con una valoración de las medidas, etcétera, pero luego claro, eso hay que contrastarlo con el ejecutor y aquí no es exactamente lo mismo muchas ¿Por qué no veces. se hace con la IT? ¿Y por qué no se hace el libro de edificio con la IT? El libro del edificio, claro, el libro del edificio que es obligatorio contiene esto. Sí, por eso. Contiene esta parte. Hoy está subvencionado, pero esta es la parte central, claro, al final, donde estás contando, y comentaba antes que esto viene en camino como modo para los bancos para poder conocer la salud de sus carteras hipotecarias. Para poder conocer la salud de su cartera hipotecaria, que es pues, la mayor cartera financiera que hay en Europa, yo diría. Y claro, ahí la mayor parte de los edificios no están rehabilitados y entonces empezarían a ir entrando muy poquitos, un goteo, pero por lo menos los bancos arrancarían de un conocimiento de que, yo qué sé, el 90% de mis hipotecas son letra F, E o menos, o lo que sea, ¿no? De hecho, el precio luego mide también, ¿no? El coste hipotecario. Exacto. Entonces, el precio, efectivamente, el interés luego va a depender de eso, exactamente. Bueno, podemos lanzar un último mensaje de optimismo por cada uno de los intervinientes. José María, ¿qué puedes decir? Te he pillado, pero vamos. A ver, ¿no lo tenías preparado? A ver, yo plenamente convencido de que es un momento bueno, de que es un mecanismo, que es una palanca en todos los sentidos. Lo único que se genera la duda de cómo articularlo, es lo único, pero vamos, teniendo en cuenta lo que se ha comentado aquí, que existe ya la financiación, que existen unas garantías, pues yo añadiría que por parte de la administración fomentar más este tipo de actividad y fomentar más las figuras que están garantizando este tipo de intervención. Yo, desde mi punto de vista, sería lo que falta para intentar concienciar al ciudadano de a pie, que al final es quien tiene que estar convencido de que lo que va a hacer va a resultar y va a ser bueno, que evidentemente lo es. Iván. Bueno, el optimista. Ya he dado un poco los parámetros, ¿no? Ahora no hay excusas, se puede hacer, al final los costes no van a superar los beneficios, al final se va a pagar menos, se puede hacer. Y luego permitirme un pequeño apunte idealista o real, que bueno, vamos a ver, estamos aquí por algo, y ni lo hemos nombrado, creo. Hay un cambio climático, que creamos o no, avanza inexorablemente, y oye, al final los perjuicios de no actuar ya con esto van a ser económicos, sociales, y van a superar por mucho todo lo que nos pueda costar hacer una realidad integral, que insisto, es que encima te va a costar menos de lo que estás pagando ahora en energía. Emilio. Bueno, ya se están escuchando los mensajes enormemente positivos. Yo creo que estamos todos de acuerdo y esto es algo que es enormemente importante y la manera es ver cómo. Pero yo querría transmitir pues un poco ideas clave acerca de esto. Esta intervención realmente es una hucha para las familias, es mejorar la salud de su hucha, es una apuesta de futuro y es intervenir en el verdadero espacio de empoderamiento energético, el verdadero lugar de empoderamiento energético de las familias, que es su hogar. Entonces esto reduce vulnerabilidad, reduce dependencia y aumenta soberanía energética. Son argumentos que son muy potentes y que hay que saber transmitir y no siempre es fácil, pero yo creo que estamos en el camino también pues la ciudadanía, ¿no? Gracias. Carlos. Sí, bueno, por concluir, la verdad es que lo comentaba con Jesús, yo creo que más o menos ha habido bastante interés en todo el debate, ¿no?
ha salido más o menos. Esto muestra que esto es una realidad que la gente está palpando y que podemos encontrar mucha gente que no está alienada con los objetivos de sostenibilidad, pero lo que sí está alienado la gente es la factura de luz que va a venir todos los meses, con posibles, y no quiero ser la de Guaño, pero bueno, que hay medidas de contención de energía y yo creo que esto hay que transmitirlo, hay que ponerlo como es, la situación real de energética, y también por la necesidad que tenemos de gastar estos fondos, ¿no? Porque si no somos capaces, y digo entre todos, de saber aprovechar esta oportunidad de gastar estos fondos, no van a venir otros en el futuro. Y esto seguramente es un proyecto a largo plazo. Ahí tenemos marcado el año 2050 como el año en que se quiere llegar a la neutralidad climática, ¿no? Entonces, evidentemente la gratuidad en esto no va a existir, a los vecinos hay que decírselo, no existen ayudas gratis, o sea, tienen que poner algo, tienen que anticiparlo, evidentemente luego lo tienen que pagar y lo van a pagar, lo van a amortizar, y eso están los técnicos para demostrarlo, y aquí Iván nos lo ha dicho, lo van a pagar sí o sí, y más la precio de la energía que está actualmente, y lo que tenemos que, pues eso es enfocar a esta oportunidad y sobre todo, pues eso, trasladarla, porque cuando se vean ya los andamios, yo creo que cuando veas el del vecino, como dice el refrán, ¿no? Pues te pondrás tú a llamar otra vez a Emilio, como decía antes, oye, este proyecto, ¿dónde y cómo lo hacías, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos. Bien, el acto lo cerrará Jesús en su condición de presidente del Consejo Autonómico, pero antes te voy a contestar un par de preguntas que formuló una compañera antes de que comenzara la jornada. Y aunque son relativas a la ley de propiedad horizontal, están directamente relacionados con lo que nos ocupa, puesto que en la última reforma se recoge que para adoptar el acuerdo de obra de eficiencia energética y demás se requiere el voto favorable de los propietarios siempre que no supere 12 mensualidades una vez descontadas subvenciones. Y entonces preguntaba qué es lo que ocurre si luego no se concede la subvención. Entonces, a título informativo os digo que hubo una píldora formativa impartida por Aula Colegial, que es la plataforma de formación del Consejo General, y el ponente ya expuso esta problemática. Es decir, se hacen los números, se descuentan las subvenciones que en teoría tiene que venir, no llega a ese límite, obliga a todos los propietarios. Pero luego resulta que esa subvención no llega o hay que devolver el dinero. Y a ese propietario se ha pasado ya un año, ya no puede impugnar. ¿Cómo se resuelve la papeleta? Pues que lo digan. ¿No? Bueno, pueden ser 3 meses, puede ser un año. Los jueces son siempre partidarios de defender o proteger el derecho de defensa del ciudadano, con lo cual, porque vulnera la ley, pueden considerar que es un año. Entonces la cuestión es que si te resuelven después de un año, etcétera, etcétera, y no te la estiman, pues ese vecino que había votado en contra, pues se va a encontrar con un acuerdo que es firme, que no ha impugnado, y con una papeleta que el que se la va a comer con patatas es el administrador. No hay solución. La ley, la reforma no lo recoge. Tampoco nos preguntaron al hacer esta reforma. Y luego otra de las cosas que nos pregunta es, cuando se alude a 12 mensualidades ordinarias, ¿se refiere a la cuota de cada finca o al total de gastos? Mi experiencia por los tribunales es la totalidad de gastos, ¿vale? Porque por esa regla de 3, un trastero o un local pequeño pues no tendría que pagar prácticamente nunca, ¿de acuerdo? Con lo cual, Elisa, tus dudas, no sé si habremos acertado, pero por lo menos están respondidas, ¿vale? Tu turno, ¿eh? ¿Y para qué me la envías? Bueno, vale. Pues parece ser que llega la hora de comer. Entonces, que ha sido un placer estar con todos, con Nicaja, con Iván, con Emilio, con José María, como técnicos que nos han abierto un poco la visión de este tema. Lo que decía Carlos, creo que ha sido productivo toda la jornada, y este debate pues nos ha abierto los ojos, y que a tirar para adelante y otra losa más para la chepa del administrador, que es así, y que no nos queda otra. Y si queremos que esto funcione y queremos parar este tren que viene cargado de billetes, como digo yo, que paren en nuestras comunidades, cojamos nuestro cargamento y marche, porque ese tren no vuelve a funcionar, pues como tenemos que ser imaginativos, intentemos vender un buen producto y a ver si lo sacamos adelante. A ver si lo sacamos adelante. Y ánimo a todos.
Muchas gracias.